Así que vamos a ir a Hebreos 11, continuando con la serie de mensajes que hemos desarrollado de este pasaje del capítulo 11 de Hebreos. Ya con este cuarto o quinto mensaje voy a cerrar acá hoy. Nuestro hermano Juan, ¿verdad?, inició la lectura con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero quiero leer Hebreos 11:13 para iniciar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mencionaba Abel, Abraham, Isaac, Jacob, situaciones diversas que hemos visto a través de la palabra del Señor. Y hoy también iremos y expondremos sobre dos elementos que nos enseña la fe. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Es lo que estos hombres dieron testimonio de su fe, aferrándose a esas promesas, conscientes de que todo lo que estaba delante de ellos era pasajero, perecedero, y no era, hermano, por la eternidad. Y ellos nos dieron a nosotros testimonio. Ahora más adelante vamos a ir a la palabra y ella misma nos muestra esto aquí mismo en Hebreo. Pero hoy yo quiero compartir a partir del versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiero partir de la premisa que la fe, hermano, es leal. Es leal. Porque Moisés dice, hecho ya grande. No estamos hablando de un niño, no estamos hablando de una persona que quizá no tenía el criterio, sino la palabra nos deja y nos da a entender que Moisés, ya pudiendo elegir, consciente, ¿verdad?, decidió y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y esto tiene unas implicaciones que nosotros deberíamos ampliar un poco para entender de qué está mostrándonos Moisés, o la fe de Moisés, a través, ¿verdad?, del autor de este pasaje de Hebreos, porque veamos un poco quién es el faraón. Porque dice que él rehúsa ser llamado hijo, ¿verdad? Él rehúsa ser llamado hijo de la hija del faraón. Ahora veremos, porque es importante resaltar lo que el autor aquí especifica o afirma, y es que, hermanos, hay 4 elementos que yo rescato que el autor menciona y puede y abarca dentro de lo que menciona él como deleites temporales del pecado, que simboliza Egipto en la palabra del Señor, el mundo, toda la perversión. De allá, ¿verdad?, salió el pueblo de Israel con mano poderosa de Dios, ¿verdad? Ahora, Egipto en la antigüedad tenía lo que hoy también este mundo nos ofrece. Yo he predicado en algunas ocasiones
en más de dos sobre estos elementos y hoy pues rápidamente los voy a mencionar. Pues Egipto, como hoy en día, la estructura, nuestra cultura y el mundo que hoy, donde nosotros estamos, ofrece deleites temporales. No han cambiado. ¿Cuáles son? Pues el poder. Y es que Faraón era visto según los egipcios como un semidios. Cuando usted logra entender el alcance de la autoridad que tenía el faraón en la cultura egipcia, usted logra entender un poco más a qué rehusó Moisés. Porque era la hija de él, o sea que ellos estaban en la corte de un semidios según los egipcios. Era notable la influencia de la familia real egipcia en todas las decisiones del imperio. Era reconocida como la potencia de aquel entonces, una cultura que hoy refleja a nuestros ojos aún los alcances que tuvo. Y usted verá en arquitectura, en arqueología mencionar que Egipto, la gran cultura que se desarrolló en las vertientes del río Nilo. A eso es que Moisés le está diciendo que no. Ahora, le está diciendo que no, pero no está cambiando una condición por una condición similar. Porque es muy fácil para nosotros, bueno, esto está bueno, pero acá donde yo voy, las condiciones son favorables y él recibiría quizás un trato favorable donde iba a estar, pero no era así. La Biblia nos establece que él, ¿verdad?, escogiendo que ser maltratado. Ahora la cosa cambia. La perspectiva nuestra debe cambiar cuando vemos la fe de Moisés, que ya estando, ¿verdad?, con criterio decide rehusar todo aquel poder que había a su disposición en la corte de Egipto. Hoy en día muchos, por mucho menos, escogen rehusar las cosas de Dios. Pero la fe de Moisés es una fe que todos nosotros, el Señor quiere esculpir en nosotros, y es una fe leal. Hermanos, nosotros somos cristianos, nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser formada en dificultades, pero sepa que la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros debe ser una fe leal. Leal. Moisés dice la palabra del Señor que rehusó todo aquello que podía y que estuvo disfrutando en su niñez. No es que no lo conocía perfectamente, pero sabía muy bien dentro de él que esto era temporal. Los deleites que ofrece el hombre son temporales. Y los estados, los imperios, desde los babilonios, desde el imperio griego, el romano y todos los que han surgido, hermano, han sido un reflejo de también del avance y de la civilización, pero también, hermano, de la cantidad y pecado, ¿verdad?, inmerso en medio de ellos. Una cosa que es notable en cada uno de ellos, ¿cuál de ellos más perverso? Pero Moisés rehusó, ¿verdad?, estar delante de la corte de aquellos que veían a su gobernante como un superhumano, mitad hombre, mitad Dios. La concepción de la autoridad y el poder que podría haber estado en las manos de Moisés es para nosotros difícil de comprender. Pero solo imaginando el alcance que tenía su gobernante, pudiéramos entender el alcance de lo que a Moisés rehusó.
¿Qué más rehusó Moisés, hermanos? Egipto era, ¿verdad?, un estado que hacía tributario todas las provincias a su alrededor. Era conocido por tener grandes riquezas, no solamente por el aspecto agrícola, sino de tener minas de oro y de diferentes materiales preciosos. Sus gobernantes se erigían delante de sus súbditos, ¿verdad?, con sinnúmero de piezas de oro puro. ¿Por qué? Porque los deleites temporales también nos hablan de dinero, el dinero. Allí, hermano, no había problema de dinero. En la corte de Egipto no había problema de dinero. No, allí no había problema de presupuesto. No había nada de ese tipo de problemas. Porque era el gobernante de la época más poderoso, más rico y más influyente de la antigüedad. Y él estaba allí. Y es bueno resaltar que nosotros también hoy en día nos vemos delante de esas ofertas. La lealtad, ¿verdad?, se ve comprometida en muchas ocasiones cuando aparece el don dinero. Y allí la gente cambia de bandera política, y allí la gente cambia de discurso, y allí la gente cambia de todo tipo de creencia, porque comienzan a bailar al ritmo del dinero. Nuestra fe, hermano, tiene que ser leal. Aún Moisés, sabiendo y conociendo todo lo que había a su alcance, como miembro cercano de la corte, rehusó toda la abundancia de esa riqueza por el maltrato. Por el maltrato. Nos resalta la palabra del Señor algo en Mateo. Quiero que vaya conmigo. El Señor mostrándonos, ¿verdad?, cuáles son los criterios de su reino. En Mateo nos enseña de la siguiente manera. Nos dice el libro de Mateo en el versículo 13. Capítulo 13, corrijo, discúlpeme. Gracias, hermano. Primero vamos a ir a Mateo, al 13:21, y después ahí mismo le voy a indicar otro pasaje. Mateo 13:21 dice, y explicando el Señor la parábola del sembrador, vemos cómo actúa este elemento desde el principio que una persona escucha la palabra. Dice el versículo 21, ahí refiriéndose, ¿verdad?, en aquellos, ¿verdad?, que la palabra cae en diferentes terrenos, principalmente en espinos. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas, al igual que el poder, son un engaño, son pasajeras, efímeras, no son duraderas, pero no se nos presenta a nosotros como si fuesen así. Tanto así que hablando aquí la parábola y explicando el maestro la parábola del sembrador, influyen desde el principio para que una persona reciba o no, con fe en su corazón, la semilla. Porque dice que el afán y el engaño de las le impiden a él recibir lo más precioso. Pero también nos dice allí mismo, ¿verdad?, que en el versículo 44, además, en ese mismo capítulo, versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque este hombre logra identificar que cualquier otra cosa puede
ser, hermano, imprescindible, pero tener la salvación que Jesucristo nos ha ofrecido no tiene precio. Es un engaño. Todos nosotros estaremos delante de estos ofrecimientos. El poder, el dinero, son parte de aquellos deleites que también estuvieron delante de Moisés. También la palabra del Señor me gusta cuando compara algo y compara en Santiago, en capítulo 2 y el versículo 5, quiero que podamos leer que las riquezas son engañosas, las riquezas son pasajeras, las riquezas corrompen, las riquezas despiertan deslealtad. Aquellos que han tenido algunos la oportunidad de tener negocios, póngale dinero a alguien y usted va a ver dónde está la lealtad. Póngalo a manejar dinero y ahí va a comenzar a ver quién es quién. Porque el amor al dinero, hermano, es la raíz de ¿qué? Todos los males. Moisés no estaba rehusando cualquier cosa, pero estaba entendiendo a la luz de este pasaje que nos regala Santiago capítulo 2 versículo 5 lo siguiente: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Voy a repetirlo. Es una pregunta, pero es una pregunta, ¿verdad?, afirmativa. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así es, hermano. Usted podrá de algún modo experimentar pobreza, sí. Escasez, sí. Es cierto, es parte. No es para nosotros, ¿verdad? No quiere decir que venir y caminar en la fe es garantía de poder suplir todas las necesidades. No. Pero de algo sí te ha garantizado el Señor, que Él ha premiado, ¿verdad?, a aquellos que tienen dificultades, que tienen escasez, los ha hecho ricos en fe. Le ha dado esa capacidad, le ha dado esa oportunidad, le ha dado ese privilegio y de ser herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Por qué? Porque en el estándar humano, si usted no tiene dinero, usted no cuenta. Pero en el estándar divino es diferente. El Señor es diferente. Sus criterios son diferentes. Y nosotros tenemos que entender y no caer en el error de ir persiguiendo dinero, porque entre más persigamos dinero y amamos al dinero, más lejos estaremos de Dios. Sí. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquellos, ¿verdad?, que aún en escasez son ricos en fe. Son ricos, ¿verdad?, en las bienaventuranzas del reino. Cuando vemos esto también podemos hacer referencia a la fama, porque Egipto era, digamos, conocido. El faraón era conocido en toda la faz de la tierra de aquel entonces. Era un gobernante, quizás el más importante de aquel entonces. Pero también eso es temporal. La fama es pasajera. La fama se acaba, hermano. No podemos confiar en la fama. El prestigio, ¿verdad? Muchos,
van caminando tras el prestigio, en ser reconocidos, ya sea por un deporte, por una habilidad, por características buenas o malas, porque ahí hoy día se puede hacer famoso por ser una mala persona y por tener características en contra de lo que nuestro Señor busca, pero eso resalta. Sí, es verdad, hermano. Si usted ve serie, usted ve que ahí hay famosos, narcotraficantes famosos, terroristas famosos, y no son ejemplos de imitar, pero ¿son famosos o no son famosos? Son famosos. Entonces nosotros debemos ver que a eso también Moisés le dijo no, rehusó la fama, que no es poca cosa para un hombre joven, la fama de estar en la corte del reino más poderoso. Pero el Señor nos indica que si de alguna manera nosotros hemos de ser reconocidos, seamos por Él. Porque hombre de Dios, Dios levantó para ser famosos, sí, porque el mismo Moisés después fue reconocido por ser un hombre de Dios que Dios hizo y lo usó como instrumento para hacer maravillas delante de sus ojos. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Es que fueron Moisés, Josué, José, Salomón, David, etcétera, etcétera, fueron reconocidos, adquirieron prestigio. ¿Por qué? Gracias a su Dios. ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres ganar prestigio? Pues lo puedes lograr si el Señor te lo otorga, pero que siempre sea porque tú eres un siervo del Dios Altísimo, porque no sea por tus méritos, sino por los de Él. Hermanos, es bueno ser un profesional, una eminencia, un doctor, un oftalmólogo, un cardiólogo, un neurocirujano. Puede usted desarrollar prestigio en las carreras que el Señor le ha permitido estudiar. Sin duda, un arquitecto, un ingeniero, sí. Pero que nunca olvide que la fama también es engañosa. Y que lo único que no pasa es nuestro Señor Jesucristo. Él no pasa de moda. Él es siempre, Él es el principio, Él es el final. En ese momento que el Señor te permita llegar muy lejos, nunca olvides que todos estos hombres pasaron. Y hoy nosotros seguimos hablando y compartiendo de una sola persona, y es la persona de Jesucristo de Nazaret. La fe es leal, no cambia, no se cambia por la fama, por el prestigio. Al contrario, Primera de Reyes me da en el capítulo 10 una bonita referencia para que usted pueda meditar. Y en este caso, muy puntual sobre Salomón. Dice, oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado, por el nombre de, dice que no hubo otro hombre con la sabiduría del rey Salomón y de sus riquezas, pero ella estaba clara y todo, ¿verdad? Estaban claros que él había alcanzado esa fama por el nombre de Jehová. Porque Jehová es el que exalta, hermano. Jehová es el que exalta al humilde, Él lo exalta. Y Él, hermano, mira de lejos al altivo. Pero eso estaba allí delante de Moisés. La fama, el prestigio, el reconocimiento. Posteriormente, él gozó de ese prestigio y de ese reconocimiento gracias al nombre de su Dios. Asimismo Salomón, asimismo David, asimismo los grandes héroes de la fe que han antecedido estos versículos adquirieron fama y reconocimiento por su Dios.
Dice que ella vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían su maestresalas y su holocausto que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Fue un hombre, un gobernante reconocido, por supuesto que sí. Pero ella dice, continúa, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, ha puesto por rey, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ahí está la diferencia. La fama acá se sirve a los hombres. La que Dios da le sirve a él. Y apunta a él y lo glorifica a él. Y ella dice, bendito Jehová que te ha puesto como rey. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Dios es el que se lleva la gloria. Tengamos presente esto. A esto también lo rehusó Moisés cuando decidió el maltrato, escoger el maltrato. ¿Qué otro, hermano? ¿Qué otro elemento está inmerso allí? El placer. Las cortes, ¿verdad? Las fiestas, todo aquello que se da en estos palacios y aún hoy también ofrece placer. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? Deleites. Allí podemos mencionar el placer, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es importante, hermano, recordar, todo eso, dice, no proviene de mi Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso escogió Moisés cuando rehusó, ¿verdad?, ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió el maltrato. ¿Qué escogió? ¿Qué escogemos? Ser leal. Dios nos quiere dar una fe leal, que escoja las cosas de Él y su voluntad por encima de todas estas cosas y aún muchas otras cosas más, que usted podrá, digamos, encasillar en estas cuatro: poder, dinero, fama y placer. Es, hermano, evidente que hoy en día necesitamos, hermano, esta fe leal para con nuestro Señor, leal para con nuestras convicciones, porque todo eso va a pasar, va a ser temporal. Hemos visto
cómo el Señor nos muestra que nada de esto proviene de Él. Y lo que Él te permita disfrutar, siempre glorificará a Él. Siempre lo glorificará a Él. Él dice la palabra teniendo, ahora Moisés dice, todo esto yo lo rehuso porque había algo en Él. Había algo que Él estaba viendo, como los otros que lo antecedieron, lo vieron, lo saludaron, lo creyeron mirándolo de lejos. Dice que Él teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esto es sorprendente porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando no tienes claro dónde está el galardón, vas a andar por cualquiera de estos lugares y tu mirada estará cautivada por cualquiera de estas áreas o por la combinación de ellas, porque nunca es una sola. Por lo general, una, dos o tres, o las cuatro están allí inmersas. Sí, porque ese es el problema de nuestro corazón, de nuestra naturaleza. Pero ya nosotros no estamos cautivos a ella. El Señor nos ha dado libertad. Estamos, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu Santo. Y podemos, hermanos, someter esta carne, esos deseos, ese reconocimiento, esas ansias de poder y de dinero. La podemos controlar, la podemos traer, ¿verdad? Y dominarla gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz, que nos ha dado libertad. Libertad, y ahora no solamente nos ha dado libertad, sino que nos ha hecho herederos de promesas, tesoros escondidos, cosas que ojo no vio, ¿verdad? Que nadie ha podido ni siquiera, hermano, presenciar ni contemplar. Dios las tiene preparada. Entonces nosotros debemos ver, debemos observar dónde está nuestra lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Tenemos una fe leal o tenemos una fe que negocia? Y cree y se engaña pensando que puede negociar con Dios. No, hermano. Moisés rehusó. Y no solamente rehusó, sino que valoró y dijo, hay mayores riquezas en el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Me llama la atención, pero aquí aparece la figura de Cristo. Y ahí es donde vamos a conectar el siguiente punto. Sí, porque la fe, hermanos, de esto hemos predicado también, hemos sido llamados, y será parte de nuestra vida el padecimiento. La fe es sufrida. La fe es sufrida. Si usted no ha sufrido un poco, pregunte en dónde está la fe. Porque la fe es sufrida. Los vituperios de Cristo nos hablan de los sufrimientos del Salvador durante su ministerio terrenal. ¿Qué no le hicieron al Maestro? Asimismo, nosotros nos debemos ver en el espejo. Si algo de eso nosotros no hemos pasado, es probable que no estemos viviendo una fe sufrida, sino complaciente. Y una fe complaciente no es una fe leal, porque ella se acomoda de acuerdo a las circunstancias, y si son más convenientes, entonces allí se ubica, y si tiene que pagar un precio, entonces allí no se ubica porque no es leal. La fe leal es una fe sufrida. Usted quiere tener carácter, usted quiere defender los criterios del reino aquí y afuera, tendrá que sufrir. ¿Cuántos dicen amén? No queremos sufrir, pero es totalmente imposible agradar a Dios sin sufrir. Todo lo contrario, nadie quiere sufrir, y entonces cuando el asunto se pone complicado, allí es donde comienza la batalla entre si creemos o no creemos. Pero Dios te ha dado la victoria y la fortaleza para que, como Moisés, escoja el maltrato y los vituperios de Cristo, porque eso te va a llevar
y te va a lograr acceder a la corona, al galardón, a la gran ciudad que Él ha preparado, la Jerusalén celestial. Es una referencia. Cuando aquí el escritor de Hebreos, y algunos aseguraban que era Pablo, pero después de un tiempo no se precisa o no se han puesto de acuerdo los estudiosos sobre si es Pablo el que escribió este libro, pero dice también es una forma de referencia al padecimiento, el dolor y la aflicción de nuestro Señor en su obra redentora. Por eso es que nosotros tenemos que valorar la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque no fue un paseo ni fue un viaje a Disney World. No, no. El precio pagado por cada una de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestra familia y de todos los que han muerto en la fe en Cristo Jesús fue un precio alto, altísimo, de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, de aflicción. Y entonces cuando Moisés, usted logra entender, cuando Moisés rehúsa aquello y dice, yo prefiero esto, nos está indicando que así mismo nosotros tendremos que recorrer ese camino, hermano, para acceder al galardón. No hay otra ruta, no hay otra manera. Es el camino, es una fe que se identifica, hermano, uno se identifica de esta manera con Cristo. Cuando nosotros sufrimos nos identificamos con Cristo. Mateo 5, ¿verdad? El Señor allí en el Sermón del Monte nos establece con claridad cómo es que va la vuelta, dicen los chicos por ahí. ¿Cómo es que va esto? Vamos a ver cómo es que va esto. Porque si nosotros lo comprendemos temprano, nuestro entendimiento va a estar preparado y nuestra fe va a estar preparada. Del versículo 10 dice, ya terminando, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia. No. En este mundo la injusticia no se persigue, al contrario, se celebra. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. Tú y yo tenemos que recordar esto, porque tú y yo estaremos expuestos a la injusticia, pero somos, dice el Señor, si padecemos por causa de la injusticia, bienaventurados, dichosos. Entonces aquí comienza a establecer grandes diferencias con lo que nosotros conocemos hoy y con lo que nosotros experimentamos día a día. ¿Qué experimentamos? Que la injusticia hoy reina, que la impunidad hoy se levanta, hermano, como un monte infranqueable, pero el Señor dice que todos aquellos que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si estás padeciendo, apúntate allí. Apúntate en aquellos que heredan el reino. Si estás sufriendo injusticia, apúntate allí en la lista de los herederos de las promesas de Dios. Apúntate allí y confía en Dios, porque el que está prometiendo cumple y es fiel y es verdadero. Ahora vamos a un poco más. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os feliciten, te den abrazos y te den bono en la compañía porque eres cristiano. No, hermano. No, eso no pasa. Al contrario, los méritos se lleva muchas veces el que menos se los ha ganado. Pero recuerda esto. Cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo. Que esto es importante. ¿Por qué? ¿Por quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de toda mentira. Y él nunca ha dejado de mentir, porque él miente desde el principio. Entonces se levantarán contra ti, mintiendo. Y tú dices, pero ¿cómo? Ahora es que vamos a arreglar esto, porque yo no me voy a dejar. Sereno. Recuerda, hermanos, te van a vituperar, te van a perseguir, pero usted y yo, dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los, entre más grande la ofensa, entre más grande la mentira, entre más grande la injusticia, esto lo relaciona con que más grande el galardón. Resiste, resiste, resiste. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero dice Hebreos 11 que estos hombres saludaron desde lejos y creyeron y vieron el cumplimiento. Cuando nos identificamos de esta manera por medio del sufrimiento, nos identificamos con Cristo. Dice Primera de Pedro 4, búsquelo por favor, capítulo 4. Sí, sufrir, no, pastor, cambie ese CD, que esto de sufrimiento no va conmigo. Bueno, es la vida de nosotros, es una vida de sufrimiento. Sí, Primera de Pedro, capítulo 4. Allí está después de Santiago, ahí cerquita de Hebreos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, él haciendo referencia. En el versículo 13 dice, voy a leer desde el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿qué te llama la atención de eso? ¿Por qué a mí? Si yo hago todas las cosas bien. No, esto no funciona aquí, funciona a la inversa. Es que si haces las cosas bien, es aquí, es a ti que te van a probar. Es a ti que te van a atacar, es a ti donde vas a mentir, es a ti donde la gente se va a levantar, es a ti donde te van a insultar, es a ti. Y di amén. Porque entonces te estás identificando con Cristo. Y entonces serás reconocido hijo de Él, coheredero de Él y heredero de promesas, hermano. Gozoso, dice Él, alegraos, dice. No te sorprendas de eso, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuando soy participante de los padecimientos de Cristo. O sea, identificarse, hermano, es también poder palpar un poquitito, ni siquiera podemos compararlo, pero al menos poder identificarnos con lo que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal. Entonces, cuando tú sientes eso y tú dices, oh, realmente puedo comprender mejor la obra de mi Señor Jesucristo, y eso, hermano, va a producir en ti un regocijo que nadie entiende, un gozo que no se puede sustentar. Pero es eso lo que nos hace a nosotros y nos da la fortaleza día tras día para mantenernos allí aferrados a la promesa de Dios, como Jesucristo se aferró a la promesa y a la misión de su Padre. Allí Él te deja palpar un poquito, te deja sentir lo que Él de cierta manera vivió día tras día. Sigue diciendo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado nuevamente, como decía Mateo 5, 10 y 11. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente. Si está el Espíritu de Dios sobre vosotros, es un indicador, dice, tú vas a padecer.
y vas a sufrir. Y vas a poder palpar lo que el Señor Jesucristo tuvo que vencer cuando estuvo aquí, pero con su ayuda lo vas a lograr, porque dice Él y promete que se hará parte de la gloriosa manifestación de su poder en tu vida. El evangelio cuesta, hermano. Y aquí lo proclamamos y lo predicamos porque es así, no lo estamos engañando. Es que la verdad del evangelio es para valientes. Pero también los valientes arrebatan las cosas que el Señor tiene porque son valiosas. ¿Por qué hizo Moisés? Eso no es comparable a lo que sufrió mi Señor Jesucristo, aunque estando aún lejos del cumplimiento, lo vio desde lejos y dijo: un día el que ha sido prometido vendrá, y la serpiente será hollada, y la muerte será vencida, y los hijos de Dios serán glorificados para gloria y honra de su nombre. Eso es lo que vio Moisés. Eso es lo que vio Abraham. Eso es lo que vio. De lejos lo saludaron, pero la promesa de que un día la humanidad tendrá una salida ha llegado, y nosotros por eso debemos tener una fe aún más poderosa, hermano, porque ellos sin verlo lo saludaron y lo creyeron y se fueron sin verlo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que el cumplimiento de la obra de Jesucristo está aquí y está en nuestros corazones. Así que también, hermano, la fe sufrida, la fe que está esculpida en el sufrimiento, crece. 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 Usted ve circunstancias, me llama la atención, y ahora más en las redes, que hay mucha facilidad para que la información circule. Nosotros vemos niños que no tienen la capacidad, no tienen sus miembros, sus manos, no tienen sus pies, pero glorifican a Dios y buscan la manera y tocan batería y tocan de todo. Y usted dice: santo. Sí, porque es que el que está esculpido en adversidad crece. Crece, porque la adversidad nunca nos ha hecho mal, siempre nos ha hecho bien. Cuando usted ha pasado momentos difíciles y ha sido difícil para usted la fe, su fe se ha fortalecido. No lo niegue, porque es así. Y ellos, ¿verdad? Y usted ve, quizás aún en las calles de nuestra república, ve personas que con muchas limitaciones buscan la manera de incorporarse y ser productivo, de movilizarse sin ayuda. Y usted dice: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Es posible porque las dificultades hacen al hombre y a la mujer más fuerte. Más fuerte. ¿Quiere ser fuerte? ¿Quiere tener una fe fuerte? Acepta los sufrimientos, el padecimiento y las dificultades y la prueba con gozo y con alegría, porque algo en ti está haciendo Dios. Ella crece. Así es, la fe sufrida crece, pero no crece por nosotros, crece por Cristo. Cristo la hace crecer, Cristo la hace fructificar. Ella dará fruto, el fruto será abundante. Llegaremos a la meta, la gloria está prometida, las promesas serán cumplidas en el nombre de Jesús. Hermano, levántate, sacúdete, quita de tu mente todo pensamiento negativo y ponte y supera las adversidades por medio de la fe. Por eso necesitamos fe. Necesitamos fe, porque cada día en la iglesia estará ante embates cada vez peores. Y no estamos siendo entendidos en los tiempos, porque estamos siendo preparados para el día y la hora donde tengamos que escoger si le servimos a Él o le servimos a quién. Sí, los últimos tiempos son tiempos decisivos, son tiempos definitivos. No son cosas de fábula ni de ficción,
son cosas que se están dando y se están armando. Guerras, usted escuchó, pandemia, usted escuchó, incendios, usted ha escuchado, falsos profetas, usted ha escuchado también. Dice Filipenses 3:10, crece nuestra fe en Cristo. Nuestra fe sufrida es una fe que crece, que va creciendo. Dice la palabra del Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Allí está, crece. ¿Por qué, hermano? Te identifica, es una área, nos identificamos, pero la fe que crece forma parte de los padecimientos, es parte, o sea, es parte. Cuando oía a un misionero que no puede ser revelado su identidad, decir casualmente ayer en las redes un mensaje, cuando predicaba, hablaba de Dios en las calles, compartía de Dios, pero cuando me encarcelaron, conocí a Dios bajo los barrotes por predicar el evangelio. Usted dirá, si no le conocía antes, sí, lo que está diciendo ahora, estoy participando con él y sé que Dios existe. Él existe. Cuando tú participas, eres parte. Cuando no estás, hermano, si no estás participando en el reino aquí, en la misión de extender su reino, hermano, no estás siendo parte. Y cuando no estás siendo parte, hermano, estás dejando de crecer. Muchas veces dejamos de ser parte por estas 4 áreas que enuncié al inicio: por dinero, por poder, por fama y por placer. Dejamos de ser parte de lo más grande que la humanidad ha conocido por estas 4 engaños de Satanás. ¿Cuántas veces vemos hombres y mujeres de Dios bendecidos por Dios porque Dios los bendice, responde sus oraciones? Y al corto periodo de tiempo vemos cómo son atrapados. ¿Por qué? Por los ofrecimientos y la filosofía, los valores de este mundo. Los seducen, los corrompen y dejan de ser participantes con Cristo. Hermano, allí mismo Filipenses 1:29 nos enseña que esto es norma, que no lo prediquemos mucho es otra cosa, pero esto es norma del creyente. La norma es, hermano, que nosotros vamos a padecer porque a vosotros os es concedido, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Eso es lo que dice el predicador. Tú crees y compartes, pero no solo eso. Ahora se te será concedido, dice el libro de Filipenses, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padecer por Él. Dice que es una concesión. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, le dice el apóstol, y ahora os que hay en mí, para vosotros es concedido a causa de Él que tú puedas padecer con Él, en Él, participar. Cuando participas, hermano, de la fe, tu fe crece, tu fe será fortalecida. Y todos nosotros no solamente queremos, necesitamos que nuestra fe crezca y que sea fortalecida. No es una opción, es que es necesario. Para este tiempo, cada día más, es necesario que nuestra fe sea fortalecida para poder, hermano, tener una fe leal, una fe que se
entiende el sufrimiento, es una fe sufrida. Es una fe, hermanos, que va a llevarnos nosotros en el camino correcto. Acelerando el paso hacia Hebreos 11, procurando desarrollar todo el material que tengo aquí. Dice el versículo 34. Ya me salté. Grandes obras, manifestaciones poderosas por las que hace referencia el escritor sobre Moisés y los acontecimientos en Egipto. También menciona a Gedeón, a los jueces, a Barak, a Sansón y a sus grandes proezas. Pero en el versículo 34 dice que estos hombres y todo lo de la lista apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Puro sufrimiento, hermano. Ahí no hay una lista de que llevaron plata, carro, yate, casa, nada. Puro dolor. Y no es la canción de Soy Banford. Este es dolor verdadero, ¿verdad? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, porque la fe nuestra será probada. Compartíamos el domingo pasado. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo anduvieron, hermano? Pobres, pero ricos en fe. Qué contradictorio, pero ese es el reino de los cielos. Anduvieron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo dice no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire lo que dice el autor, que el mundo no era digno de ellos, pero no recibieron lo prometido. Y nosotros aprendemos también de esto, que la fe es paciente, lo predicamos también. Porque se fueron sin ver lo prometido, pero lo saludaron y lo creyeron. ¿Qué creyeron, hermanos? Que el Redentor vendría, que Jesucristo sería levantado, que el hombre tendría acceso a la restauración por medio de la sangre del Cordero inmolado. Y aunque ellos lo veían, ¿cómo lo veían, hermano? Bueno, cuando usted va a una óptica, voy a usar este ejemplo. Hoy le ponen unos lentes, ¿verdad? Y le ponen allí, lo van graduando. Y ellos van moviendo un instrumento y va acercando hasta que usted comienza a modular, o no sé si la palabra correcta es a enfocar, se va enfocando y usted comienza a ver la letra más cercana. Bueno, Abraham, Moisés y todo esto hombre de Dios, poco a poco comenzaron a ver. Dice, no se ve, pero ya está cerca. No se ve, pero lo estoy creyendo. No se ve, pero ahora cada vez más cerca. Y llegó el día en que la imagen se acercó y el niño nació. Y el Redentor, hermano, mostró en medio de este mundo terrenal y caído la respuesta, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y la imagen se reflejó y hoy nosotros tenemos claridad y por eso nuestra fe debe ser más fuerte. Lo vieron y lo saludaron. Dice, ya está pronto a su cumplimiento. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y llegó la hora, hermano, donde en la cruz
el Cordero fue ofrecido por el rescate de nosotros. Eso es lo que ellos estaban esperando. En el Antiguo Testamento, Dios le ofreció, ¿verdad?, la posibilidad de ver esa promesa cumplida en Génesis, que he conocido el protoevangelio. Allí, desde allí en adelante, ellos, ¿verdad?, no recibieron lo prometido, pero Dios ha sido para ellos, ¿verdad?, les ha permitido por medio de la fe dar testimonio, a pesar de eso, del Hijo. El autor en Hebreos 8:6 nos recuerda: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Ellos estaban bajo un pacto, pero este es mejor. Ahora nosotros estamos delante de ese cumplimiento establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que enalteceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y el pacto llegó. Y el Hijo venció. Y el velo se rasgó. Y hoy tenemos acceso directo al Dios Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pidámosle a Dios fe como la de estos hombres, que sin verlo, sin ni siquiera tener una imagen clara, lo creyeron. Así también nosotros, hoy 5 de mayo, tenemos que pedirle al Señor: danos una fe leal, que no te cambie a ti por nada. Aunque lo que se vea no parezca llegar la promesa cumplida, la respuesta, danos, Señor, esa fortaleza para poder sufrir contigo y ser parte contigo hasta que veamos la gloria que ha sido prometida para cada uno de aquellos que le aman. ¿Le amas? Ponte de pie, pídele al Señor